Barcelona amanecía gris. Una llovizna tenue humedecía los bancos del Parc de la Ciutadella, donde Celia se despertaba por tercer día consecutivo. Enroscada en un abrigo prestado, cubría su mochila con una manta delgada que había recibido de un voluntario la noche anterior. Los coches rugían en la distancia y las primeras personas cruzaban el parque, sin mirarla. Como siempre, Celia no pedía dinero. Nunca. Su dignidad era lo único que sentía que aún le pertenecía por completo. Hace poco más de 6 meses trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa de diseño gráfico en l'Hospitalet. Tenía su piso compartido, un gato rescatado de la calle y una relación que, aunque frágil, le ofrecía cierta estabilidad. Hasta que lo perdió todo en cuestión de días: el trabajo por un recorte inesperado, el piso por no poder pagar su parte, y a su pareja, que desapareció con parte de sus ahorros. Sin una red de apoyo ni familia cercana, la calle fue su única opción. Durante el día, Celia ayudaba en una carpa improvisada en la Plaza Cataluña, organizada por una ONG local. No era mucho, pero allí podía repartir bocadillos, mantener el orden en la fila o simplemente escuchar a otros que, como ella, vivían en la sombra de la ciudad. A pesar de su situación, mantenía una actitud firme, incluso serena. Su cabello castaño oscuro lo llevaba recogido, sus ojos observaban con atención, y sus gestos eran medidos. Hablaba poco, pero con claridad. Había aprendido que las palabras malgastadas no alimentan. Una tarde, cerca de un café en el barrio del Born, Celia se agachó instintivamente para recoger una cartera que alguien dejó caer sin darse cuenta. Gritó al hombre que ya se alejaba. Corrió unos pasos y le alcanzó, extendiéndole el objeto sin esperar nada. El joven, elegante, de unos 30 años, se giró con sorpresa. «Vaya, no me di cuenta». «Gracias», dijo, tomando la cartera. «De nada», respondió Celia, girándose para marcharse. Pero él no se fue de inmediato. La observó con detenimiento, curioso, quizá intrigado. No era la apariencia lo que le llamaba la atención, sino la forma en que lo había mirado, sin rastro de necesidad ni deseo, solo humanidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó de pronto. Celia se detuvo, lo pensó un segundo. «Celia. Soy Guillermo». «Gracias otra vez, Celia». Ella no respondió, solo asintió y siguió su camino por la acera mojada, como si el encuentro no tuviera ninguna importancia. Pero en el corazón de Guillermo algo se activó, algo que no supo definir en ese momento. Y para Celia, esa mirada que no juzgaba fue como un sorbo de aire puro tras semanas de respirar humo. Guillermo no pudo olvidar el rostro de aquella joven que le devolvió la cartera sin esperar nada a cambio. Algo en su mirada serena, en su forma de desaparecer entre la multitud sin dejar rastro, lo había conmovido profundamente. No era lástima lo que sentía, sino una extraña mezcla de admiración y curiosidad. Durante los días siguientes, preguntó discretamente a los voluntarios de la Plaza Cataluña, donde sabía que operaban varios grupos de ayuda. No tardó en dar con una de las trabajadoras sociales, que le confirmó que una joven llamada Celia colaboraba de forma informal en la zona. Una mañana nublada, Guillermo apareció con un termo de café caliente y 2 bocadillos envueltos en papel. Esperó hasta que la vio llegar con su mochila al hombro y sus pasos tranquilos. «Hola, Celia», dijo, acercándose con una sonrisa sincera. «¿Te apetece un café?». Ella se detuvo, sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó con cierta desconfianza. «No tengo ninguna intención oculta. Simplemente, me dio gusto conocerte. Pensé que podrías necesitar algo caliente». Celia dudó un momento, luego aceptó el vaso con un leve asentimiento. Se sentaron en un banco cercano. Hablaron poco al principio. Guillermo respetó sus silencios. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Siempre con algo para compartir, un café, fruta, pan con tomate. Nunca dinero,
Nunca preguntas incómodas. Con el tiempo, Celia fue aflojando la coraza. Descubrió que Guillermo no era arrogante ni superficial. Le contó que era hijo de un empresario del sector inmobiliario, pero que nunca se sintió cómodo en el mundo de los trajes y las reuniones vacías. Prefería moverse por los barrios, ver la ciudad real. No entiendo qué haces aquí conmigo, le dijo Celia un día. Hay miles de mujeres en esta ciudad que no viven en un banco del parque. Ninguna de ellas me ha hecho sentir que quiero ser mejor persona, respondió él. A pesar de sí misma, Celia sonrió. Fue la primera vez en semanas. Más tarde, Guillermo empezó a moverse discretamente para ayudarla. Habló con una amiga que trabajaba en una fundación de reinserción social, y consiguió una plaza temporal en un piso compartido para mujeres. Celia dudó, temiendo que todo fuera demasiado fácil para ser real. No quiero caridad, le dijo. No es caridad. Es un puente, contestó él. Pero tú decides si lo cruzas o no. Finalmente, aceptó. El primer día en el nuevo alojamiento lloró en silencio, no de tristeza, sino por la sensación extraña de tener, por fin, una llave. Semanas después, comenzó a colaborar oficialmente con la fundación. Atendía llamadas, organizaba alimentos, y a veces contaba su historia en voz baja, sin buscar compasión. Guillermo seguía visitándola. No hablaban de sentimientos, ni del futuro. Solo compartían tiempo y silencio. A veces eso bastaba. El sol caía lento sobre la costa, tiñendo el mar de tonos dorados y malva. Desde la terraza de una casa sencilla pero luminosa, en lo alto de una colina de la Costa Brava, Celia observaba el horizonte. El aire olía a sal, a romero y a pan recién horneado. Sonreía sin decir nada. Había pasado un año desde que aceptó la mano tendida de Guillermo. No fue un camino fácil. Tuvo que reconstruirse desde dentro, enfrentarse a sus propios miedos, a la sensación constante de que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Pero no se derrumbó. Aprendió a sostenerse y, lo más importante, a sostener a otras. Ahora trabajaba en una organización que ayudaba a mujeres en riesgo de exclusión. Coordinaba talleres, acompañaba a quienes daban sus primeros pasos fuera de la calle, y les recordaba que la dignidad no se pierde por dormir en el suelo, sino por olvidarse de una misma. Era respetada, querida y, por primera vez en años, verdaderamente feliz. Guillermo había estado a su lado todo ese tiempo. Nunca la presionó, nunca exigió nada. Le ofreció presencia, tiempo, confianza. A veces silencio, a veces una risa compartida. Su amor creció sin prisa, como crecen las cosas que están bien sembradas. Aquel día, él la había invitado a pasar el fin de semana en su casa frente al mar. Lo que ella no sabía era que había preparado una cena especial. No solo para ellos, sino para las personas que habían marcado ese año de transformación. Celia llegó a la terraza y encontró una mesa larga, decorada con flores silvestres, platos sencillos y copas de vidrio opaco. A su alrededor estaban sus compañeras de trabajo, algunas de las mujeres que habían salido del programa, los voluntarios, y también los amigos de Guillermo que la habían aceptado sin reservas. Nadie vestía de gala, nadie fingía. Era una celebración íntima y verdadera. Después de la cena, mientras la brisa del mar acariciaba los rostros, Guillermo se levantó y caminó hacia Celia con una caja pequeña en la mano. No hizo alarde, no se arrodilló. Solo la miró a los ojos. No te pido que cambies nada de lo que eres. Solo quiero seguir compartiendo esta vida contigo. A tu ritmo, como tú decidas. ¿Quieres casarte conmigo? Hubo un silencio cálido. Celia no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Las risas, los rostros que antes habían estado en la sombra, ahora iluminados. Miró a Guillermo, ese hombre que la había visto cuando muchos apartaban la vista. Sí, dijo, sin más. La boda fue unos meses después,
en un jardín cercano a la sede de la fundación donde trabajaba. No hubo prensa, ni joyas ostentosas, ni grandes discursos. Pero sí hubo música en directo, mesas llenas de comida hecha entre todos, y un aire de esperanza tan fuerte que se podía tocar. Entre los invitados estaban quienes sabían lo que significaba dormir sin techo, quienes habían perdido todo y, sin embargo, se mantenían en pie. Gente común, gente valiente. Celia no llevaba un vestido caro, pero sí una mirada que decía más que cualquier joya. Y Guillermo la miraba como el primer día, con respeto, con admiración, con amor tranquilo. Porque a veces las historias de amor no nacen en palacios, sino en las aceras mojadas de una ciudad, donde dos almas deciden no soltarse nunca más. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.